Hola, soy Sergio, y este es mi nuevo relato original. Sergio arrojó el saco de papas sobre el porche nevado de la casa de campo y se volvió hacia su esposa con una fría determinación en los ojos. Aquí tienes leña y comida para una semana. Me voy con Marina a Turquía. Me llevo a los niños conmigo. Ana estaba en el umbral de la puerta, apretando contra su pecho una carpeta de cuero con documentos, y observaba en silencio cómo su esposo descargaba apresuradamente del maletero un atado de troncos de abedul. «Ya cambié las cerraduras del apartamento», gritó él desde la ventana entreabierta del auto, donde en el asiento trasero estaban sus hijos, la pequeña Elisa de 5 años y el niño Iván de 3. Y Ana sonrió con esa extraña sonrisa de una mujer que sabe algo que su traidor ni siquiera sospecha. El motor rugió, las ruedas patinaron en la nieve suelta, y el coche negro rodó lentamente por el estrecho camino entre los pinos cubiertos de escarcha. Ana siguió con la mirada las luces rojas de los faros traseros y solo entonces se permitió apretar más la carpeta. Dentro había documentos que, en unas horas, convertirían el triunfo de Sergio en una catástrofe. El viento levantó polvo de nieve del techo y se lo arrojó al rostro, pero ella no se inmutó. Hace 48 horas aún era una esposa abandonada común y corriente, a la que su marido había llevado lejos de la ciudad para poder volar tranquilamente con su amante y los niños. Ahora era una mujer que tenía en sus manos la justicia. Un mes antes, Ana había entrado al despacho de su esposo para buscar sus gafas olvidadas y accidentalmente derribó una pila de papeles sobre el escritorio. Los documentos se esparcieron por el suelo y entre ellos vio un poder notarial para la venta de su apartamento de 3 habitaciones, emitido a nombre de Marina Cosio. Sus manos temblaron tanto que apenas pudo enfocar la cámara del teléfono en el texto. Cada línea era como una puñalada. Sergio no planeaba solo irse con su amante. Quería dejarla a ella y a los niños sin un techo sobre sus cabezas. Ana fotografió cada página, tratando de no respirar para que las imágenes no salieran borrosas. En la habitación contigua, Iván tosía. Los fríos otoñales habían desencadenado otro episodio de asma, y ahora el inhalador no se apartaba de su mesita de noche. Ella recogió con cuidado los papeles y salió del despacho, apretando en el bolsillo el teléfono con las fotos comprometedoras. En la habitación de los niños, Iván dormía abrazado a su osito de peluche y junto a la almohada reposaba el inhalador azul, compañero fiel de sus 3 años de vida. Ana ajustó la manta y besó a su hijo en la frente, sabiendo ya que a la mañana siguiente iría al notario. El despacho de María Victoria olía a café y perfumes caros. La notaria examinó con atención los documentos que Ana le llevó y sacudió la cabeza con un gesto profesional. Técnicamente todo está en orden, pero usted tiene derecho a revocar cualquier poder emitido en su nombre, explicó, sacando formularios del cajón de su escritorio. Ana firmó los papeles con la fría concentración de un cirujano en una operación. Revocación de todos los poderes para la venta de bienes inmuebles, reasignación temporal de la custodia de los niños a su madre, Valentina Pérez. Cada firma era un acto de venganza, meticulosamente planeado y legalmente impecable. Los documentos entrarán en vigor en un mes, el 15 de diciembre, dijo la notaria, estampando el sello. Ana asintió. Justo para esa fecha Sergio había planeado el viaje a Turquía. Ella había visto las impresiones de los boletos en su teléfono. La noche antes de la partida transcurrió en el ajetreo habitual. Sergio correteaba por el apartamento, armando las maletas de los niños y hablando por teléfono con Marina, quien llamaba cada media hora con nuevas demandas y caprichos. «No olvides el inhalador de Iván», recordó Ana, metiendo en la mochila del niño un inhalador de repuesto y un paquete de prednisona. Preparó la cena como siempre, con cuidado y cariño, pero en la copa de su esposo disolvió discretamente una pastilla molida de somnífero. Sergio debía dormir profundamente para que ella pudiera tomar su teléfono y enviar un mensaje a su madre. «Mañana llevo a los niños contigo por una semana». Valentina Pérez estaba advertida y esperaba ese mensaje como una señal para actuar. El somnífero hizo efecto más rápido de lo esperado. Sergio se durmió directamente en la mesa con la cabeza sobre los brazos. Ana sacó con cuidado el teléfono de su bolsillo y escribió el mensaje necesario.
¿Enviar? Listo. Ahora su madre sabía oficialmente que al día siguiente debía recoger a sus nietos, y los documentos de custodia adquirían fuerza legal. Por la mañana, Ana despertó a los niños más temprano de lo usual. Iván tosía y se quejaba, pidiendo quedarse en casa con mamá, pero ella lo abrazó fuerte y susurró: «Papá, te mostrará el mar, mi amor». Verificó que el inhalador estuviera en la mochila del niño y besó a ambos con una ternura especial, sin saber cuándo los vería de nuevo. Elisa charlaba alegremente sobre el viaje inminente, mientras Iván se aferraba a su madre, sintiendo su tensión con el corazón infantil. En el asiento trasero ya esperaba Marina, con un nuevo abrigo de piel, manicura impecable y ojos fríos de una mujer acostumbrada a obtener lo que quiere a cualquier precio. Ni siquiera saludó a Ana, solo miró la hora en su reloj caro. Sergio cargaba apresuradamente las maletas en el maletero, nervioso por el retraso matutino. Estaba seguro de su plan: dejar a su esposa en la casa de campo sin comunicación, volar con los niños y su amante, y al regreso presentarle la venta del apartamento como un hecho consumado. Un cálculo simple y cruel de un hombre que se creía más listo que los demás. Ana se paró en el porche y agitó la mano despidiendo el auto. Bajo el brazo llevaba la carpeta de cuero con copias de todos los documentos. Su seguro y prueba de que, a veces, la traición se vuelve contra el traidor. La nieve crujía bajo sus pies cuando regresó a la casa. Y por primera vez en un mes, Ana se permitió sonreír de verdad. El mostrador de facturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México zumbaba con voces de pasajeros y anuncios en 3 idiomas. Sergio extendió con confianza 4 pasaportes: el suyo, el de Marina y los de los niños. Elisa giraba alrededor, admirando los carteles brillantes de los resorts turcos, mientras Iván se aferraba a la pierna de su padre, aún somnoliento después del viaje matutino. La empleada detrás del mostrador examinó los documentos, pasando páginas y comparando fotos con rostros. Sus cejas se fruncieron lentamente y Sergio sintió el primer pinchazo de ansiedad. ¿Tienen el permiso notarial de la madre para sacar a los niños del país?, preguntó ella, levantando la vista. Marina tamborileaba nerviosamente con sus uñas pintadas sobre la superficie de plástico del mostrador. Su nuevo abrigo estaba desabrochado, revelando un vestido caro color ola marina. Ya se imaginaba paseando por las playas turcas. ¿Qué permiso? Soy el padre, respondió Sergio desconcertado. Pero la empleada ya llamaba al servicio de seguridad. Elisa empezó a lloriquear, sintiendo la tensión de los adultos. Iván tiró de la manga de la chaqueta de su padre y susurró: «Papá, quiero a mamá». Sergio le acarició mecánicamente la cabeza, sin apartar la mirada del rostro de la joven que tecleaba rápidamente en el ordenador. 10 minutos después, los llevaron a una pequeña oficina del jefe de turno del Servicio de Fronteras. El oficial uniformado verificaba metódicamente la base de datos, mientras en la pantalla del computador aparecían líneas con información oficial. Marina se removía en la silla y miraba constantemente su reloj. Su vuelo salía en 1 hora y media. Desde hoy, la custodia temporal de los menores Elisa e Iván Solano recae en Valentina Pérez, leyó el guardia de fronteras en voz monótona desde la pantalla. Sergio sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Instintivamente buscó su teléfono en el bolsillo, pero estaba vacío. Lo había dejado con Ana en la casa de campo. Marina se levantó de un salto y salió al pasillo, acercándose al primer pasajero que vio. ¿Me presta su teléfono? Es una emergencia. Su voz temblaba de pánico mal disimulado. Un hombre de mediana edad se lo dio con empatía, y Marina marcó rápidamente el número que Sergio le dictó con voz trémula. Valentina Pérez contestó al primer tono como si esperara la llamada. Ana hizo lo correcto. Recogeré a los nietos ahora mismo. Su voz era calmada e inquebrantable, como la sentencia de un juez. Sergio arrancó el teléfono de las manos de Marina y gritó algo incoherente, pero su suegra ya había colgado. Justo en ese momento, Iván comenzó a ahogarse. Al principio solo tosió, pero luego la tos se volvió desgarradora y muchitelnaya.
El niño se llevaba las manos al cuello. Sus labios adquirían un tono azulado. Elisa retrocedió asustada hacia la pared y lloró. Sabía que esos ataques de su hermano eran terroríficos. Sergio levantó a su hijo en brazos y corrió hacia la salida de la oficina. ¿Dónde está el puesto médico? ¿Dónde está el puesto médico?, gritaba, abriéndose paso entre la multitud de pasajeros. El guardia indicó la dirección y un minuto después irrumpieron en una habitación pequeña con paredes blancas y olor a antiséptico. La enfermera de bata blanca rebuscaba en los gabinetes, abriendo cajones uno tras otro. No tenemos medicamentos pediátricos para el asma, solo dosis para adultos. Su voz revelaba el pánico profesional de quien entiende la gravedad pero no puede ayudar. Iván jadeaba en brazos de su padre. Su pechito se agitaba convulsivamente. Elisa estaba en un rincón, llorando y abrazando su muñeca favorita. Marina se acercó a la ventana y sacó su propio teléfono, tecleando un mensaje rápido. Su rostro estaba tenso, pero no por preocupación por el niño. Resolvía sus propios problemas mientras Sergio luchaba por la vida de su hijo. La ambulancia llegó en 8 minutos, que parecieron una eternidad. El paramédico, un hombre mayor con ojos cansados, examinó rápidamente a Iván y le inyectó prednisona. Es un ataque grave. Necesita hospitalización, dijo, acomodando al niño en la camilla. La máscara de oxígeno cubría la mitad de su carita. Sergio se sentó junto a su hijo en la ambulancia, sin soltarle la mano. Elisa se acurrucó en sus rodillas y sollozaba en silencio. El paramédico monitoreaba el pulso y la presión, dando órdenes cortas al conductor. Más rápido, la saturación baja. Ataque demasiado fuerte. Podría haber edema cerebral. Sergio oyó fragmentos de la conversación de los médicos. Esas palabras lo golpearon más que cualquier golpe físico. Miró por la ventana trasera y vio un taxi amarillo alejándose del aeropuerto en dirección opuesta. Marina había desaparecido, dejándolos solos con la catástrofe. El vehículo corría por la autopista nevada. La sirena cortaba el crepúsculo invernal con destellos azules. Iván yacía inmóvil, solo su pecho subía y bajaba débilmente bajo la máscara de oxígeno. Sergio rezaba por primera vez en meses, torpemente, desesperado, prometiendo a todos los santos lo que fuera a cambio de la vida de su hijo. Elisa se durmió en sus brazos, exhausta por el estrés y las lágrimas. El paramédico revisó los instrumentos y sacudió la cabeza. El estado del niño seguía crítico. Fuera de la ventana pasaban las luces de la Ciudad de México, indiferentes a su tragedia, y Sergio entendió que su vida anterior había terminado para siempre. En el bolsillo de su chaqueta estaban los boletos a Turquía, ahora convertidos en papeles inútiles. Marina había huido con sus sueños de una nueva vida, y Ana había resultado más astuta y despiadada de lo que imaginaba. Pero nada de eso importaba ahora. Solo contaba Iván, luchando por cada respiro bajo la máscara de plástico. Dale like a este video para que YouTube sepa que te interesan estas videohistorias y te recomiende más relatos de calidad. La sala de emergencias del hospital infantil los recibió con olor a cloro y sonidos de equipo médico. Los doctores en batas blancas trasladaron rápidamente a Iván de la camilla de la ambulancia a una de hospital, sin dejar de monitorear su estado. El niño yacía quieto, con la máscara de oxígeno ocultando la mitad de su rostro y cables de sensores conectados a un monitor portátil. Sergio intentó seguirlos, pero un guardia corpulento le bloqueó el paso. Solo personal médico, espere en el pasillo. Su voz no admitía réplicas. Elisa se aferraba a la chaqueta de su padre, sollozando y repitiendo: «Ivancito, Ivancito». Las puertas de reanimación se cerraron, dejándolos en el silencio estéril del pasillo hospitalario. En el estacionamiento frente a la entrada principal, se detuvo el viejo Toyota de Valentina Pérez. Ana bajó del auto y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Sabía que este momento era inevitable. El encuentro con su esposo, quien apenas empezaba a comprender la magnitud de lo ocurrido. El pasillo de reanimación era largo y estrecho, iluminado por una fría luz neón. Sergio estaba apoyado en la pared, sin afeitar, con la camisa arrugada que se había puesto esa mañana para el viaje a Turquía.
Sus nudillos estaban ensangrentados. Los había golpeado contra la pared para descargar su furia impotente y su desesperación. Al ver a Ana, algo se quebró en sus ojos. «¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a nuestro hijo?», gritaba, agarrándola por los hombros. Pero el grito no era tanto de ira como de horror ante el hecho de que sus propias acciones habían llevado a la catástrofe. Ana lo miró en silencio, sin intentar liberarse. Elisa vio a su madre y corrió hacia ella, llorando. «Mamá, Ivancito no respira. Ivancito está azul». La niña hundió el rostro en el abrigo de su madre, buscando protección del nightmare que se desarrollaba a su alrededor. Valentina Pérez se acercó y abrazó en silencio a su nieta, alejándola de los padres gritones. El jefe de reanimación era un hombre de unos 50 años con ojos cansados de un médico que ha visto demasiadas tragedias infantiles. Extendió sobre la mesa radiografías y resultados de análisis, explicando la situación a los padres con un lenguaje seco y profesional. Hipoxia cerebral grave, conectado a ventilación mecánica. Ana apretaba el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos blanqueaban. Cada palabra del doctor era como un martillazo. Edema cerebral, falta de oxígeno, pronóstico incierto. «No damos pronósticos por ahora. Las próximas 24 horas lo dirán». El doctor recogió las imágenes y miró a los padres con empatía profesional. Sergio sacó su teléfono y trató por enésima vez de llamar a Marina. El número estaba fuera de servicio. Ella lo había apagado justo después de subir al taxi en el aeropuerto. Entendió que estaba solo con sus problemas, sin dinero, sin apoyo, con un hijo moribundo y una esposa que lo odiaba. En el lobby del hospital había un cajero automático y Sergio decidió sacar dinero para el tratamiento. Insertó la tarjeta, tecleó el PIN, pero la pantalla mostró fondos insuficientes. La segunda tarjeta dio el mismo resultado. La tercera llamó al banco con manos temblorosas. El operador de seguridad fue cortés pero inflexible. Esta mañana a las 9:30, su persona de confianza, Marina Cosio, retiró el límite disponible de sus tarjetas. La suma total fue de 840.000 pesos. Sergio se dejó caer en una silla de plástico junto al cajero, dándose cuenta de que Marina lo había despojado por completo. El poder para manejar las cuentas bancarias se lo había dado un mes antes, cuando ella se quejaba de problemas con su propia tarjeta. Entonces le pareció un gesto natural de un hombre que confía en su amada. Ahora ese poder se había convertido en el instrumento de su ruina total. La noche en el hospital se extendió interminablemente. Ana se sentó en la sala de reanimación en una silla dura junto a la camita de su hijo. Iván yacía inmóvil, conectado a múltiples aparatos que vigilaban cada latido de su corazón, cada respiración artificial. Su manita estaba fría en la palma de ella. Los monitores pitaban monótonamente, mostrando una actividad cerebral débil. Los doctores entraban cada hora, verificaban los indicadores, anotaban en la ficha, pero sus rostros no revelaban nada. Ana no se apartaba de la cama, susurraba algo inaudible a su hijo, rezaba a un Dios en el que no creía. A través de la pared de vidrio de la sala, veía a Sergio. Él estaba sentado en el suelo del pasillo, recostado contra la pared, y lloraba. En silencio, como lloran los hombres adultos cuando su mundo se derrumba. Elisa dormía en sus rodillas, cubierta con su chaqueta. Valentina Pérez cabeceaba en un banco cercano. Al amanecer, el estado de Iván se estabilizó, pero los doctores aún no daban pronósticos. Ana pasó la noche en vela, sosteniendo la mano de su hijo y pensando que su venganza se había vuelto en su contra. Quería darle una lección a su esposo, mostrarle que no era tan fácil abandonar a la familia y llevarse a los niños. Pero el precio de la lección había sido demasiado alto. La luz matutina se filtraba por las ventanas del hospital, cuando la enfermera de turno le trajo a Ana una taza de té. «Vaya a lavarse la cara. Yo me quedo con el niño», le ofreció con compasión. Pero Ana negó con la cabeza. No podía dejar a Iván ni un minuto, temiendo que se fuera mientras ella no estuviera. Sergio pasó la noche en el pasillo, incapaz de irse pero sin derecho a entrar en la sala. Pensaba en cómo todo había salido mal. Por la mañana planeaba estar en una playa turca con Marina y los niños, y ahora estaba en un pasillo hospitalario,
arruinado y abandonado, con su hijo moribundo detrás de un vidrio. Valentina Pérez despertó primero y llevó a Elisa al cafetín del hospital. La niña necesitaba comer y distraerse de lo que pasaba. «¿Ivancito se pondrá bien?», preguntaba Elisa, masticando un sándwich. «Se pondrá bien, mi sol». «Seguro que sí», respondía la abuela, sin creer en sus propias palabras. En la sala de reanimación, los monitores seguían pitando, contando los segundos de vida de un niño de 3 años. Ana no soltaba su mano, esperando que su calor lo ayudara a volver. Pensaba que estaba dispuesta a darlo todo, su venganza, su razón, su orgullo, solo para que Iván abriera los ojos y dijera: «Mamá, si te gustó este relato, suscríbete al canal para no perderte nuevos videos». La mañana del tercer día en reanimación empezó con un milagro. Ana cabeceaba en la silla junto a la camita de su hijo cuando oyó un leve ruido. Iván abrió los ojos y giró lentamente la cabeza hacia su madre. Su mirada era consciente, viva. «Mamá», susurró apenas audible, y esa palabra sonó como la música más hermosa del mundo. La enfermera de turno llamó inmediatamente a los doctores, y un minuto después una brigada de batas blancas irrumpió en la sala. El jefe de departamento examinaba los reflejos del niño, alumbraba sus ojos con una linterna, le hacía preguntas simples. «¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?». Iván respondía en voz baja pero clara, y cada respuesta era prueba de que su cerebro no había sufrido daños. «Es un verdadero milagro», dijo el doctor, estudiando los indicadores de los aparatos. Ana lloraba, besando a su hijo en la frente, en las mejillas, en las manitas. No podía creer que la pesadilla hubiera terminado, que su niño había vuelto vivo y sano. Los monitores mostraban signos vitales estables. La respiración se había recuperado. Sergio entró corriendo a la sala al oír las voces de los doctores. No había dormido en 3 días. Su rostro estaba cubierto de barba incipiente, sus ojos rojos por el cansancio y las lágrimas. Al ver a Iván consciente, se lanzó hacia la cama, pero el niño se volvió asustado y se pegó a su madre. Iván recordaba los gritos en el aeropuerto. Recordaba cómo papá gritaba a mamá por teléfono. La memoria infantil guardaba el miedo y el dolor de ese día en que todo salió mal. «No quiero a papá», susurró, y esas palabras hirieron a Sergio más que cualquier acusación. La enfermera trajo los resultados de los análisis de sangre urgentes tomados justo después de que Iván despertara. En la sangre del niño se detectaron rastros de un fuerte sedante, informó al doctor. Ana palideció, comprendiendo lo que significaba. El somnífero que ella le había dado a Sergio en el vino, él se lo había administrado a los niños antes del viaje. Sergio vio el horror en los ojos de su esposa y supo que ella lo había adivinado. «Quería que durmieran tranquilos en el camino», confesó en voz baja. «Les di media pastilla tuya con agua. Pensé que era inofensivo». Ana se cubrió el rostro con las manos. Su propio somnífero casi mata a su hijo. El doctor explicó que los sedantes para adultos pueden causar en niños una reacción paradójica. En lugar de sueño, excitan el sistema nervioso, lo que provoca ataques de asma. La combinación de estrés, el aire viciado del aeropuerto y el medicamento creó las condiciones perfectas para la catástrofe. 2 días después, un investigador llegó al hospital, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y rostro fatigado. Trajo una carpeta gruesa con documentos y fotos. «Tenemos información sobre Marina Cosio», dijo, extendiendo sobre la mesa imágenes de cámaras de vigilancia. Marina Cosio es un alias. Su nombre real es Elena Vargas, una estafadora profesional, buscada a nivel federal por 3 casos criminales. El investigador mostró fotos de las cámaras del aeropuerto. La mujer con el abrigo conocido se iba con la maleta de Sergio mientras él luchaba por la vida de su hijo. Sergio miraba las imágenes y no podía creerlo. La mujer con quien planeaba una nueva vida era una delincuente. Su esposa, sin querer, lo salvó de la cárcel. Continuó el investigador. Cosio se especializa en hombres adinerados con hijos. Planeaba incriminarlo en lavado de dinero de drogas. El investigador sacó otra foto de la carpeta. El plano del apartamento de Marina, encontrado en un allanamiento. La policía forzó la puerta de su vivienda alquilada y halló un archivo completo de esquemas fraudulentos.
documentos falsos, fotos de otros hombres con niños, grabaciones de llamadas telefónicas. En el escritorio de Marina había un plan detallado de la operación contra la familia Solano: sedar a los niños durante el viaje, simular su secuestro por el padre, luego extorsionar a la madre exigiendo rescate por su regreso, al tiempo que vendía el apartamento y transfería el dinero a cuentas ficticias. Estudió a su familia durante 3 meses, explicaba el investigador. Sabía de la enfermedad del hijo, de sus problemas familiares, de su situación financiera. Usted era el objetivo perfecto, un empresario exitoso en crisis de mediana edad, dispuesto a todo por una joven amante. Sergio escuchaba y sentía cómo se derrumbaba lo último que le quedaba: la ilusión de que al menos Marina lo amaba. Incluso eso era una mentira, un espectáculo meticulosamente dirigido. No era un hombre que había conquistado el corazón de una mujer hermosa, sino la víctima de una timadora profesional. Ana escuchaba en silencio el relato del investigador, sosteniendo la mano de Iván. El niño ya podía sentarse en la cama e incluso jugar con los juguetes que Elisa le llevaba. Pero cada vez que Sergio entraba en la sala, el pequeño se escondía detrás de su madre. El confianza estaba rota, y no se sabía si podría repararse. Marina Cosio fue detenida en el aeropuerto de Guadalajara al intentar volar a Dubái, informó el investigador al día siguiente. El dinero retirado de sus cuentas fue incautado y será devuelto al final de la investigación. Extendió a Sergio un certificado de inicio de causa penal y le pidió firmar el acta de interrogatorio. Elisa armaba un rompecabezas junto a su hermano, feliz de que él pudiera jugar al fin. Ivancito, mira, construí una casita para el osito, gorjeaba. Y el niño sonreía, aunque aún débil por la enfermedad. Esa alegría infantil parecía el único punto luminoso en la familia destruida. Cuando el investigador se fue, Sergio se acercó a la cama de su hijo. Iván no se apartó esta vez, pero tampoco se lanzó a sus brazos como antes. «Perdóname, mi amor», susurró Sergio, pero el niño guardó silencio, sin saber qué responder. El corazón infantil aún recordaba el dolor y el miedo. Sergio se arrodilló ante su esposa, sin importar la presencia de los niños y el personal médico. «Perdóname, Ana. Perdóname por todo». Su voz temblaba, las lágrimas corrían por sus mejillas sin afeitar. Entendía que lo había perdido todo: la familia, el dinero, el respeto de los niños. Y solo él era culpable. Ana miró en silencio por la ventana, donde caía la nieve de diciembre. Pensaba que su venganza había salido demasiado bien. Sergio estaba quebrado, humillado, arruinado, pero el precio de la victoria era exorbitante. La vida de su hijo había pendido de un hilo, y la familia estaba destruida para siempre. Sí, el consultorio del psicólogo familiar estaba en una calle tranquila cerca del centro de la ciudad. Un mes después de la salida del hospital, Elisa se sentaba en una mesita y dibujaba con lápices de colores. En el papel aparecía una familia: mamá, papá e Iván tomados de la mano. Todos sonreían. «Los niños se recuperan bien», decía la psicóloga, observando el trabajo de la niña. Sergio y Ana se sentaban en el sofá de cuero, cada uno en un extremo. Entre ellos se abría un abismo invisible. Él había envejecido en ese mes. Su cabello tenía canas. En sus ojos se había instalado el cansancio de un hombre que entiende el costo de sus errores. Ana se mantenía erguida, pero sus manos delataban la tensión. Sus dedos apretaban el asa de su bolso con fuerza, blanqueando los nudillos. Iván aún evita el contacto físico con su padre, continuaba la psicóloga, hojeando sus notas. Es una reacción protectora normal después de un trauma. La confianza se reconstruye lentamente, especialmente en niños de esa edad. El niño jugaba en un rincón del consultorio con cubos de madera, mirando de vez en cuando a sus padres. Elisa levantó la cabeza de su dibujo y miró a la psicóloga. «¿Por qué papá no vive con nosotros?» Ivancito pregunta «¿Cuándo vendrá papá a casa?». Su pregunta infantil quedó suspendida en el aire, y los adultos no sabían qué responder. Ana se volvió hacia la ventana. Sergio apretó los puños. La psicóloga explicó suavemente a la niña que a veces los adultos toman decisiones que cambian la vida de toda la familia. «Pero eso no significa que papá haya dejado de quererlos», añadió, mirando a Sergio. Él asintió, sin confiar en su voz.
Las palabras de amor sonaban amargas cuando uno mismo ha destruido lo que amaba. El edificio del Tribunal del Distrito de Reforma lo recibió con paredes grises y olor a papelería. La audiencia por disolución de matrimonio estaba programada para las 10 de la mañana. Sergio llegó sin abogado. No planeaba disputar nada. En la sala de audiencias, Valentina Pérez se sentaba con los nietos en la última fila. Elisa jugaba en silencio con su muñeca. Iván dormitaba en las rodillas de su abuela. La jueza, una mujer de mediana edad en traje formal, leía los reclamos de la demanda en voz monótona. Pensión alimenticia del 30% de los ingresos, división de bienes adquiridos en común, determinación del lugar de residencia de los niños con la madre, derecho limitado de visitas bajo supervisión de servicios sociales. ¿El demandado tiene objeciones a los reclamos?, preguntó la jueza. Sergio se puso de pie y dijo claramente: «No tengo objeciones. Me merezco esta decisión». Su voz no tembló, pero cada palabra le costaba esfuerzo. En la sala reinaba el silencio. Solo se oía el roce de papeles y el tic-tac del reloj de pared. Ana se sentaba en la mesa de la demandante y miraba al frente. Había logrado todo lo que quería. Sergio estaba castigado, humillado, privado de su familia. Pero la victoria no traía satisfacción, solo vacío y la comprensión de que no había vuelta atrás. La jueza dictó la disolución del matrimonio y la familia Solano dejó de existir oficialmente. La notaría en Paseo de la Reforma era la misma donde un mes antes Ana había revocado los poderes. Ahora firmaba el contrato de venta de la casa de campo, el mismo lugar donde su esposo la había dejado con un saco de papas y un atado de leña. El comprador, una joven pareja familiar, transfería el dinero a su cuenta. La suma bastaba para el tratamiento de Iván en una clínica alemana. Documentos procesados, transacción completada, dijo el notario, estampando el sello final. Ana guardó los papeles en su bolso y salió a la calle, donde Sergio esperaba junto a la entrada. Había venido a despedirse de los niños antes de su viaje a Alemania. Valentina Pérez estaba con los nietos en el auto, sin querer encontrarse con su ex yerno. Sergio parecía perdido contra el fondo de las vitrinas elegantes de Reforma. Alquilaba un apartamento de una habitación en un barrio periférico. Trabajaba como gerente en una pequeña empresa. Su negocio se había derrumbado junto con su reputación. «¿Cómo están los niños?», preguntó cuando Ana se acercó. Iván casi no tose. «Elisa va bien en la escuela», respondió ella secamente. Él le extendió un sobre con dinero, todo lo que había podido juntar en un mes, para el tratamiento de Iván. «Sé que es poco, pero...». Ana tomó el sobre en silencio. Contenía 15.000 pesos, una miseria comparada con lo que Marina había robado, pero para él eran sus últimos ahorros. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el mismo lugar donde un mes antes su familia se había derrumbado. Ahora estaban en la sala de salidas, preparándose para partir a Múnich. Iván sostenía en las manos un nuevo inhalador alemán, más avanzado que el viejo. Elisa apretaba contra su pecho una mochila con juguetes y libros en alemán. Sergio se agachó ante su hijo. El niño no se apartó esta vez, pero tampoco se arrojó a sus brazos como antes. «Seré bueno, y tú sé bueno, papá», dijo Iván en voz baja, y esas palabras sonaron como perdón y sentencia al mismo tiempo. Sergio abrazó a su hijo con cuidado, temiendo romper el frágil confianza. Elisa se acercó y le dio un papel doblado. Era el mismo dibujo del consultorio de la psicóloga, la familia tomada de la mano. «Para que no nos olvides», dijo seria. Sergio tomó el dibujo con manos temblorosas y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. Ana estaba al lado, observando la despedida. En sus ojos no había odio, pero tampoco perdón, solo cansancio y la comprensión de que algunas heridas no cierran nunca. Le kivnul secamente a su ex esposo, de manera formal, como a un conocido con quien ya no comparte camino. Valentina Pérez tomó a los nietos de la mano y los llevó hacia la puerta de embarque. Elisa se volvió y agitó la mano a su padre. Iván caminaba en silencio, respirando concentrado por el nuevo inhalador. Sergio se quedó junto a las grandes ventanas, despidiendo con la mirada a las personas más queridas de su vida.
El avión de Lufthansa ganaba altura lentamente sobre la nevada Ciudad de México. Ana miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, que se hacían cada vez más pequeñas. Abajo quedaba la familia destruida, la venganza que se convirtió en tragedia y una dura lección sobre que la victoria no siempre trae felicidad. Iván dormía en su hombro, respirando de manera uniforme y tranquila. Los doctores alemanes prometían nuevos métodos de tratamiento que podrían curar su asma para siempre. Elisa hojeaba un folleto colorido de la clínica de Múnich, intentando descifrar palabras desconocidas. «Mamá, ¿volveremos a casa?», preguntó. Ana le acarició el cabello y miró por la ventanilla. Delante había una nueva vida sin venganza ni engaño, sin odio corrosivo, solo con esperanza en la curación de su hijo y la posibilidad de empezar de cero. «Encontraremos un nuevo hogar», susurró, y el avión los llevó hacia un futuro incierto. Te recomiendo escuchar estos 2 relatos que ves en la pantalla. Estoy seguro de que te gustarán. Y en los comentarios de este video encontrarás un enlace a una selección de los mejores relatos de todo Internet. Gracias por ver.